Bueno, Como que muchachos, buenos días, muy buenos días. Empecemos la clase del día de hoy. Un gusto haber conversado con ustedes, saber cómo están. ¿Están bien? ¿Se les escucha muy bien? No se les ve porque no quieren prender la cámara. Algunitos y algunitas. Espero que estén todo muy bien. De nuevo, viéndoles acá virtualmente. Eh, esta semana, esta semana dejamos el tema de la conspiración para ver otro tema muy importante, que es la comunicación. ¿Cuán importante es tener una buena comunicación, chicos? Muy importante. ¿Por qué? ¿Qué pasa si hay un emisor y un receptor y el mensaje no llega correctamente? ¿Se han jugado al teléfono descompuesto? Cuenten, ¿se han Sí, jugado? ¿Qué sí, pasa? sí, sí. ¿Qué pasa generalmente ahí? Se distorsiona el mensaje. Y ese mensaje se distorsiona generalmente porque hay ruido en la comunicación, es decir, que hay interferencia entre el emisor y el receptor y el mensaje no llega correctamente, entonces ahí se distorsiona. Básicamente lo que hago ejemplificando eso es porque uno de los problemas graves que tenemos en esta sociedad es no poder comunicarnos correctamente. ¿Cuántas veces nos ha pasado que tenemos una conversación con alguien y esta persona no escucha lo que nosotros estamos queriendo decir? Entonces, no está teniendo, no está aceptando las ideas de otras personas, no está aceptando nuestras ideas. ¿Qué pasa si me pongo a conversar con una persona y él no acepta lo que yo le digo? ¿Hay comunicación? ¿Qué dicen ustedes? no, No. No hay comunicación. no, Pongo un ejemplo, a lo mejor eh, que les haya pasado. ¿Cuántos de ustedes han tenido un mejor amigo o tal vez un novio y una novia? Y típica pelea y dice, tú no me estás escuchando lo que te hablo, tú no entiendes lo que a mí me importa. ¿Cuántos han tenido esa discusión? Abajo escucharás. todas las tóxicas del curso son así, Esas cosas son del diablo, profe. las tóxicas del curso. Pero fíjense que este ejemplo que acabo de decirles es de la vida real. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? ¿Cuántas veces pasa eso? ¿Por qué? Porque no aprendemos a escuchar y no aprendemos a aceptar lo que las otras personas dicen y lo que las otras personas piensan. Si es que nosotros no aceptamos eso, entonces no va a haber una comunicación asertiva. Y si no hay una comunicación asertiva, cualquier cosa va a ser muy frágil y va a romperse. Entonces, el trabajo de esta semana se trataba de esto: el diálogo para una convivencia armónica, el diálogo, el discurso oral o escrito entre más mínimo dos personas, un emisor y un receptor, ¿sí o no? Cada persona manifiesta sus ideas, sentimientos y emociones, pero ¿qué pasa si la otra persona no quiere escuchar eso? Si la otra persona no le interesa, si la otra persona no acepta lo que yo le estoy diciendo. ¿Se pueden resolver conflictos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede llegar a un consenso? No. 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 Entonces no hay comunicación. Por eso dice que el diálogo es fundamental para promover una convivencia armónica, para que todo sea en paz, para fomentar el respeto, el diálogo entre las familias, entre amigos, docentes, estudiantes, entre los crush, no mentira, es bastante importante y eso hace que también se evite la violencia. Al respecto, por ejemplo,
bastantes de ustedes, no sé cuántos, me atrevo a decir la mayoría, generalmente viven cerca del colegio, en Totoracocha, ¿sí o no? Supongo, no todos, pero bastantes. Recién hubo unas noticias, por ejemplo, que les mataron a una persona acá en Totoracocha. Hay noticias en las que ha habido peleas por esto de la cuarentena. ¿Por qué? Por esto, por el diálogo, por el respeto, por la empatía. Y el efecto de la cuarentena es como una olla de presión, todo está ya al punto máximo y quiere explotar, quiere salir. Entonces, se comienza a dar este tipo de cosas, por eso nos dice claramente acá que un diálogo asertivo nos incita, es una herramienta crucial para el mutuo respeto y como reemplazo a la violencia. Entonces, ustedes tienen que hacer esto. La primera parte, facilito, regalado. Usted le pregunta a un miembro de su familia de qué depende que exista un buen diálogo. Luego le pregunta qué piensas que dialogar de manera razonable, evitando las disputas y sin descender al terreno personal es esencial para una buena convivencia y por qué. Aquí les pongo un ejemplo. Y suele pasar mucho en los trabajos, ustedes que están en el último año, de aquí se gradúan y van a pasar unos a estudiar y otros ya a formar parte de la vida laboral de acá del país. Y cuando nosotros estamos en el trabajo, generalmente hay este problema. Yo realizo mi trabajo y por A o B lo hice mal o me equivoqué en algo y alguien me corrige o alguien dice, no debes hacer esto. Yo ese momento lo bajo al plano personal. Ese momento digo, ¿y vos por qué tienes que meterte? Ese es mi trabajo, mala gente, te creí mi amigo, etcétera, etcétera, etcétera. Y mezclo las cosas, lo hago personal. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hacemos un trabajo en grupo y típico me pongo con mi mejor pana? Y luego yo no me asomo, no hago el trabajo, el trato de presentar no puso mi nombre y yo me enojé. Y luego le bajé al plano personal. Pero si vos eres mi amigo, ¿por qué no me pusiste? ¿A cuántos nos ha pasado? Cuenten. ¿Cuántos han hecho eso? ¿O les ha pasado eso? Que se han terminado peleando por eso. Nadie. Escucho, escucho. Voy a creer, ya me están mintiendo. A muchos Suele suceder. Entonces, eso es cuando yo no tengo un buen diálogo y lo bajo al plano personal. Lo hago como que me está agrediendo a mí como persona, pero no estoy entendiendo que eso es otra situación aislada. Entonces, esta es la primera parte y la más facilita para ustedes. La segunda parte es esta de acá. Usted tiene que intentar dialogar con una persona que se ha distanciado por alguna circunstancia. Y tiene que usted procurar resolver el conflicto y usted tiene que comentarle cómo se siente después de este diálogo. ¿Cuántos ya hicieron la tarea? Dejen ver. 12 entregas. Vamos así a ver. De las entregas, ¿quién? A ver, vamos a ver. Dígame un número. Dígame un número. Doménica, dígame un número. 7. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pame, ¿no está Pame Maxi? ¿Sí está Pame Maxi por aquí? No. Michelle Méndez está por aquí. Sí, estoy. Michelle, usted hizo ese diálogo, conversó con una persona que se había distanciado. Sí, ¿Cómo le fue? bien. Ahora, aquí va dos preguntas.
¿Cómo se sintió cuando usted intentaba escribirle a esa persona o llamar? No, yo le escribí porque si le llamaba me iba a enredar yo misma y no iba a poder. Y me Ya. iba a hacer la foca yo. ¿Y cómo se sintió el momento que estaba pensando y luego cuando ya se decidió en escribir? Ya me sentí, no sé, nerviosa, pero ya después me sentí bien porque creo que sí era un problema que yo sí quería solucionar. Ya. Entonces, fíjense que ahí usted hizo dos cosas. Primero, venció su ansiedad y su miedo, porque eso, ese nervio que me da a mí, ese nerviosismo, eso es ansiedad, eso es miedo. Usted pudo vencer eso. Y Ujú. luego, y luego el resultado es que solucionó ese conflicto, se sintió bien, Sí. descargó tensiones, ¿no es cierto? Entonces, Ajá. fíjense cómo el diálogo me ayudó a solucionar un conflicto y a liberar tensiones. Entonces, Sí. es muy importante. Ahora, por ejemplo, ¿a quién no les respondieron o les respondieron mal? Cuenten. Vamos a ver. Anabel, ¿escribió a alguna persona que se ha distanciado? Sí, ¿Cómo le fue? más o menos. ¿Les respondieron o no les respondieron? Am, o sea, sí, sí me respondió, Ya. pero ya era distinta. Eh, Igual supongo que usted se sintió nerviosa antes de mandar ese mensaje, ¿no es cierto? Claro, Y igual que la compañera, venció ese miedo y venció la ansiedad para mandar el mensaje. Primerito, ella ganó. Luego, el hecho, el que si esa persona le respondió o no le respondió bien, pero usted de cierta manera ya liberó una carga que tenía, ¿sí o no? sí, Entonces el resultado para usted es favorable, independientemente si es que le respondió bien o le respondió mal. Usted ya se liberó de mucha carga y en usted ya no quedan muchas cosas. claro, o sea, ya no es mi culpa. Entonces, fíjense cuán importante es el diálogo, pero para hacer esto, ustedes tienen que estar con la cabeza fría. Con un consejo, si usted va a hacer o practicar esto nuevamente en algún lugar, en algún rato de su vida, y tiene un conflicto, hágalo cuando ya le pasó las iras, cuando ya está con cabeza fría, cuando ya puede pensar correctamente, respire y hágalo, porque si lo hace con cabeza caliente, se van a ir de golpes, ¿sí o no? Y con esto quiero mostrarles esta imagen de acá, justamente en la fase en la que están ustedes ahora, que parece todo difícil, tienen que hacer un proyecto de grado, están en cabeza, tengo que graduarme, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Eso también nos cansa psicológicamente, nos afecta emocionalmente. Y aquí es cuando yo les digo, por favor, no bajes la meta, aumenten el esfuerzo. Chicos, parece que ya no jala o parece muy difícil la situación, pero hágalo, hágalo y hágalo y hágalo. Una frase que me importó, me llamó bastante la atención el otro día que conversaba, era lo siguiente: parece las cosas muy difíciles, aunque parezcan las cosas muy difíciles, luego eso que usted está pasando puede ser un- una meta o puede ser para servir para que otra persona le vea como modelo y luego quiera seguir. Lo que usted está haciendo ahorita puede que parezca muy difícil, pero en el futuro puede servir de ejemplo para otra persona. Entonces, métale ganas, métale ñeque a la situación. Está muy difícil. Y aquí está para las personas que tal vez
no han terminado la tarea o se les hace muy difícil. Acá tenemos unos consejos para construir un buen diálogo. Busque el momento y lugar adecuado. ¿Se acuerdan lo que les acabo de decir? Busque cuando ya esté con cabeza fría, cuando piense bien las cosas, cuando pueda organizar correctamente las ideas y pueda emitir bien el mensaje. Vaya con una actitud de apertura, o sea, tiene que saber escuchar, saber aceptar y también saber expresar correctamente lo que usted quiere. No faltar el respeto. Si es que alguien viene y comienza a hablarme a mí grosero, ¿creen que yo le voy a prestar atención? Cuando pelean y alguien viene con una actitud grosera, ¿le prestan atención? No, es mejor como que quedarse callado y esperar a que la persona se le vaya a esas iras en ese momento y luego hablar. Ese es en el mejor de los casos. Y en el otro caso, yo también me altero y terminamos mal. ¿Sí o no? No mostrar agresividad, lo que ya estábamos. Date tu tiempo para contestar y razonar. A veces nos dejamos llevar por las emociones y ese rato nos dicen algo que no nos gustó y sácatelas, ¡boom! Decimos lo primero que se nos viene a la cabeza. Y a veces decimos algo que no queremos en realidad o que no venía al caso. Entonces, tenemos que primero pensar antes que salga de nuestra boca, detener en la mente y decir, ¿qué va a pasar con lo que yo voy a decir? Y de ahí decirlo. Escucha a los demás con los 5 sentidos. Tenemos que escuchar. Oír no es lo mismo que escuchar. Ojo, pilas ahí. Yo puedo estar oyendo muchas cosas, pero cuando yo escucho, estoy entendiendo. Eso es diferente. Practica la empatía. ¿Qué es la empatía? ¿Quién me ayuda? ¿Quién es la empatía? El ponerse en la posición del otro y el comprender. Ponerse en los zapatos de otra persona. Es decir, comprender cómo me sentiría yo en la situación de él o ella. Esa es la empatía. Preocuparme por lo que puede sentir o puede pasarle. Ten seguridad en ti mismo. Cuando tenía nervios de mandar ese mensaje y luego venció eso y pudo mandar el mensaje, ahí tuvo seguridad, ¿sí o no? Y no lo conviertas en un monólogo, es decir, que no estar solo, habla y habla y habla y habla y habla y habla y habla, tú solo, tú solo, tú solo. Tú preguntas, tú te respondes, tú te enojas y tú te sales resentido. Eso no es un diálogo, no es un monólogo. ¿Qué opinan, chicos? ¿A cuántos les ha pasado? Paola, ¿le ha pasado? ¿Ha tenido algún problema por el diálogo? Perdón, ¿se me puede repetir? ¿Le ha pasado alguna de estas situaciones? ¿Ha tenido algún problema por diálogo, por falta de diálogo? Sí, sí me ha pasado algunas veces. ¿Sí o no? Es muy común, no, no es algo del otro mundo. ¿Quién más? Estefanía, ¿qué nos dice? ¿Le ha pasado algo por un malentendido o por no un correcto diálogo? Sí, bastantes veces. Sí, ¿no es cierto? Sí, no. Es que no solo depende de uno, o sea, si quiere hacer llegar bien, sino también de amistades que a veces no son tan buenas. Y ahí viene esa otra parte que les mostraba, que les comentaba. Cuando les digo que tenemos que pensar, que tener empatía, no solamente es de nosotros, la otra persona también debería tener lo mismo. Estar presto a escucharme, estar presto a aceptar lo que yo pienso. Entonces,
y llegar a un acuerdo. O sea, no siempre me va a gustar a mí las cosas. No, o sea, no. Pero tenemos que llegar a un acuerdo, ya, esta vez, ya, ok, ya, yo sí puedo hacer esto esta vez, aunque no estoy de acuerdo, sí lo puedo hacer. Pero en otra vez, en la próxima vez, ¿qué tal si hacemos lo que a mí me gusta? Llegar a un acuerdo, ¿sí o no? Entonces, antes que se corte, porque tenemos 10 minutitos, les voy a mostrar un videíto acá, que me pareció muy, muy, muy interesante. Les paso también por mensaje acá para que podamos ver. Les voy a mostrar unos 5 minutitos, 4 minutitos del video y de ahí comentamos para luego terminar la clase. Por los próximos 15 minutos intentaré compartir una serie de reflexiones que tienen que ver con el complejo arte de comunicarnos. Una actividad, un proceso que hacemos todos los días y que muchas veces no nos detenemos para darle la importancia y el valor que merece. La primera pregunta es, ¿y yo quién soy como para pararme enfrente de ustedes y hablar de comunicación? Y la respuesta rápida es, pues soy una persona como muchos de ustedes que continuamente estoy comunicándome o intentando comunicarme con gente. Los últimos 20 y pico años me he dedicado a ejercer la carrera de odontología. Entonces, viendo pacientes todos los días, me doy cuenta que cada paciente tiene otra cabeza, cada paciente es otro mundo. Y dedicado también a la academia, he tenido la oportunidad de recorrer una serie de lugares en donde también me he dado cuenta de la complejidad de intentar comunicar una idea. Si pensamos, y me encanta esta frase de Bernard Shaw que dice que el principal problema de la comunicación es la ilusión de que existe. No es más allá de una ilusión. Asumimos que la persona que está enfrente nos entiende. Miles Davis, que es un jazzista extraordinario, habla y dice, tú solo puedes entender todo lo que digo si tú habitaras en mi mente. Entonces, si pensamos un momento que evidentemente esto complica muchísimo, y complica muchísimo porque cada cabeza es un mundo y cada uno de nosotros une los puntos de manera distinta. Todos utilizamos parámetros de medición, para todos nosotros la temperatura, por ejemplo, hay para quien hoy hace más frío que para otro, entonces habla uno de hace mucho frío, hace calor, habla muy rápido, habla muy lento, no le entiendo, sí le entiendo. Todos unimos nuestros puntos de forma distinta. Entonces, asumir que el de enfrente une sus puntos como nosotros, evidentemente es justamente una ilusión. Y es por eso que digo que basamos el éxito de la comunicación en asumir. Yo solo puedo asumir que el de enfrente fue capaz de captar la intención de mis comentarios o de mis ideas. También solo puedo asumir que yo capté con claridad la intención de quien tuvo a bien acercarse a mí y decir algo. Si lo amplificamos y pensamos en comunicadores en televisión, en políticos, solo pueden asumir que la gente que les rodea puede entender la intención del cómo y del por qué de lo que decimos. Mucho tiene que ver porque así como conectamos los puntos cada quien de forma distinta, si piensas cómo empieza tu día y cómo transita tu día, y piensas la cantidad de procesos que haces en piloto automático, y lo piensas por un segundo, es extraordinaria la cantidad de horas del día que transitamos en piloto automático. Esta es una imagen que muestra el cruce peatonal de Shibuya en Tokio, donde transitan millones literalmente de personas todos los días. Y es fascinante ver ese rostro. Cada uno en piloto automático pensando y existiendo de otra forma. Lo importante o lo interesante es pensar cuánto tiempo de nuestras vidas transitamos así, en piloto automático. Entonces, la intención de esta plática es tratar de hacerle un corte al piloto automático y hacer, quizás la expresión más importante de esta plática, es ese esfuerzo consciente de vencer al piloto automático. Y ese esfuerzo consciente por pensar fundamentalmente
en 3 elementos de nuestro día a día, a través de los cuales podemos transitar y aspirar a comunicarnos mejor. Esos 3 elementos tienen que ver con 3 órganos que evidentemente están regidos por nuestro cerebro. ¿Qué son? Los ojos, los oídos y el corazón. Nuestros ojos solo ven lo que conocemos. Si no lo conoces, no lo ves. Y si ves esta imagen, en donde claramente ves la letra en la parte inferior, esa letra va desapareciendo conforme aparece la imagen del desierto. Sin embargo, ahí la vemos porque sabemos que existe. Bueno, chicos, aquí, si ustedes se pueden inferir o se pueden dar cuenta, les paso el video para que lo vean completo. Cuando nosotros nos comunicamos, pensamos que como ya hemos aprendido a hablar, hemos aprendido a escribir, hemos aprendido muchas cosas, hacemos las cosas mecánicas. Entonces, hablamos mecánicamente, a veces no pensamos lo que decimos, no articulamos correctamente las ideas. Esto nos va llevando al final a que no haya una buena comunicación. Entonces, el éxito, chicos, les vuelvo a repetir, ustedes que están en esta fase tan importante, de aquí ustedes van a pasar ya a una vida adulta, van a pasar a la matriz productiva, van a ser los nuevos líderes, van a ser las nuevas lideresas, ustedes van a ser el futuro de acá. Y el éxito es siempre una buena comunicación. Entonces, chicos, estas cosas que hemos visto ahora, espero que vayan razonando, vayan entendiendo. Si tienen alguna duda, escríbanme, si les puedo ayudar. Encantados. Entonces, chicos, pilas. Y los que no me han enviado todavía la tarea, todavía tienen chance hasta la tardecita. Mande ese mensaje a la persona que se distanció y vea cómo le va. Y de ahí nos cuenta. ¿Fácil o difícil? Fácil, eso. O sea, no fácil, pero fácil en el concepto de que sí lo podemos hacer, pero quizá difícil en lo que al momento de decidirnos a hacer, no sé si me entiendes. Sí. Parece fácil, pero el rato del rato, ¿cuántos hemos estado parados al frente de la piscina y no nos lanzamos de una, sino queremos primero meter el pie para ver si el agua está fría? No es fácil lanzarse de una al agua, pero lo pueden hacer, sí lo pueden hacer. Entonces, muchachos, nos queda menos de 1 minuto. Muchas gracias por asistir, muchas gracias por estar acá. Hemos conversado de todo un poco, nos hemos reído. Me da gusto que estén bien la mayoría de ustedes. Ánimo, fuerza, tienen un proceso duro por delante, pero lo van a hacer de la mejor manera, van a salir adelante. Yo sé que ustedes pueden. Entonces, muchas gracias, chicos. Prendan las cámaras para verles, para despedirnos al menos. Gracias por venir, gracias por asistir. Gracias, prendan las cámaras, hombre. Oiga, Licen, una pregunta. Dígame. ¿Tus materias hay que hacer portafolio? Yes.